Los apaches. Los apaches son un grupo de pueblos indígenas nómadas que habitaron extensas áreas del suroeste de los Estados Unidos, principalmente en Arizona, Nuevo México, Texas y el norte de México. Su nombre real en su propia lengua es Inde o Ende, que significa el pueblo, la gente, pero fueron conocidos como apaches por los colonizadores españoles, un término que probablemente proviene de la palabra Zuni, que significa enemigo. Los apaches están divididos en varias tribus o bandas, entre ellas los chiricahuas, mezcaleros, lipanes y apaches occidentales. Eran principalmente cazadores-recolectores y vivían en pequeños grupos familiares. Su forma de vida era extremadamente móvil, lo que les permitía adaptarse al desierto o a las montañas. Eran conocidos por su habilidad de la guerra y la resistencia feroz a los invasores españoles, mexicanos y más tarde estadounidenses. Algunas figuras históricas notables incluyen a Jerónimo, un líder chicarahua, y Cochise, otro famoso jefe apache. Los apaches defendieron su territorio durante siglos, pero finalmente fueron desplazados a reservas por el gobierno de los Estados Unidos a finales del siglo IX. Los tobosos. Los tobosos eran un grupo indígena nómada que habitaba en lo que es el norte de México, principalmente en los estados de Chihuahua y Coahuila, y en algunas partes del suroeste de Texas. Pertenecían a la gran familia de pueblos conocidos como chichimecas, aunque algunos los consideraban más cercanos a los apaches por su estilo de vida. Se desconoce cuál era el nombre que se les daba a sí mismos, ya que toboso es un nombre dado por los españoles. Se les menciona en crónicas coloniales como grupos guerreros y nómadas que resistieron a la colonización española en el siglo XVII. Se cree que al igual que otros grupos indígenas de la región, su sociedad y su forma de vida estaba basada en la caza, la recolección y el saqueo, similar a la de los apaches. Sin embargo, su identidad se perdió con el tiempo debido a la mezcla y asimilización con otros grupos. Los tobosos solían vivir en refugios temporales de ramas y pieles similares a los wipkus. Su lengua probablemente pertenecía a algún grupo atabascano, aunque se sabe poco de su idioma exacto, y su religión era basada en las creencias con los espíritus y fuerzas naturales. Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Carlos Bozalanís y hoy les voy a estar hablando sobre qué son los Pimas. Los Pimas, primero que nada, es un grupo indígena que se encuentra en el noroeste de Estados Unidos y México, especialmente en los estados Sonora y Arizona. Los Pimas hablan el idioma Pima, obviamente, que pertenece a la familia de lenguas utoaztecas. También existen variaciones dialectales entre las comunidades que tenían los Pimas con ellos. Hoy en día los Pimas luchan por preservar su lengua y cultura frente a la globalización y la asimilación cultural. También muchos Pimas enfrentan problemas relacionados con la pobreza y al acceso a educación y a la atención médica, ya que en los lugares donde se encuentran y los recursos económicos que tienen no son suficientes. Su organización social. Tradicionalmente los Pimas tenían una estructura social basada en clanes y comunidades, con un fuerte énfasis en la familia y en la comunidad. Hablando económicamente, agarrando el aspecto de la agricultura, los Pumas destacaban mucho, ya que su cultivo era maíz, frijol, calabazas y algodón. También conocidos por su destreza muy fuerte en la cestería y la elaboración de cerámica. Las creencias que tenían los Pimas también tenían una rica tradición espiritual que incluía elementos animistas. Sus prácticas religiosas eran íntimamente ligadas a la naturaleza y al ciclo agrícola. También celebran diversas ceremonias y rituales que honran a sus antepasados y la tierra. Con la llegada de los europeos en el siglo XVI, su moda de vida se vio afectada. La colonización trajo enfermedades, conflictos y desplazamientos. A lo largo del siglo XIX y XX, muchos Pimas se enfrentaron a la pérdida de tierras y su cultura, aunque han mantenido sus tradiciones y lenguas. Hoy en día,
Las comunidades pimas continúan luchando por sus derechos y la preservación de su identidad cultural, enfrentando retos modernos, pero también encontrando formas para revitalizar su herencia. Los pimas tienen una historia que se remonta hace miles de años. Se cree que han habitado la región del sureste de Estados Unidos y el noroeste de México desde hace más de 2000 años. Su cultura y tradiciones han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios ambientales y sociales que ha traído en sí los nuevos años, y así poder continuar con esta cultura que hasta la fecha sigue en pie, como hace rato lo mencioné, en Sonora y Arizona. En resumen, los pimas son un grupo indígena con una rica herencia cultural y desafíos contemporáneos en la preservación de su identidad. Y con esto concluiríamos la información de los pimas. Este era todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Chihuahua, el estado más grande de México. Este estado no es solo conocido por sus vastos paisajes montañosos y desiertos, sino también por su riqueza cultural. Aquí también habitan grupos étnicos ancestrales como los tarahumaras y los sumas, quienes han dejado una huella profunda en la historia y cultura de la región. Los tarahumaras, o también denominados como rarámuri, son uno de los grupos indígenas más importantes y reconocidos del estado de Chihuahua. Los rarámuris son famosos por su resistencia física y por su habilidad para recorrer largas distancias, un rasgo que ha influido en su vida cotidiana y en su cultura. Su nombre rarámuri significa los de los pies ligeros. Viven principalmente en la Sierra Tarahumara, una región montañosa que forma parte de la Sierra Madre Occidental. Los tarahumaras se han mantenido fieles a sus tradiciones, conservando su lengua, su vestimenta y sus costumbres para la modernización. Por otro lado, los sumas fueron uno de los primeros pobladores del estado de Chihuahua en el desierto. A diferencia de los tarahumaras, los sumas vivían en una zona árida y desértica. Su adaptación a un entorno más inhóspito les permitió desarrollar técnicas para la caza y para la recolección de plantas nativas. Sin embargo, con el paso de los años y tras la llegada de los colonizadores, los sumas fueron desplazados o absorbidos, mientras que los tarahumaras lograron mantener en gran medida su identidad cultural. Sus historias siguen vivas, recordándonos quiénes fuimos y hacia dónde vamos como nación. Los tarahumaras y los sumas, aunque con estilo de vida distintos, son una pieza fundamental en el rompecabezas cultural de Chihuahua. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado y presente de los primeros pobladores del estado de Chihuahua. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar.